Dice, había un hombre que tenía un amigo y viene de madrugada a su casa y toca la puerta de su casa. Amigo, tengo un amigo que ha venido de viaje, dame 3 trozos de pan porque no tengo qué ponerle. Y el amigo le dice, estoy en mi casa, he cerrado ya la puerta, mis niños están conmigo en cama, no me molestes. Pero he aquí os digo que por la insistencia y por la inoportunidad de este hombre, no por la amistad que les une, se levantará y le dará todo lo que le pida. Todo lo que le pida. Por la insistencia. Así es Dios con nosotros. He aquí el Señor dice que pedid y se os dará. Que busques y vas a hallar, que llames y que se te va a abrir. Porque si a tu hijo te pide pan, tú no le vas a dar piedras. Porque si a un hijo tuyo él te está pidiendo pescado, no le vas a dar un escorpión para comer. Y si tu hijo viene y te está pidiendo cualquier cosa, no le vas a llevar con la puerta vacía. De la misma forma, Dios va a dar a su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. No estamos viviendo días de excepciones. No, el Señor no hace acepción de personas. Dios no sale al encuentro de los guapos, Dios no sale al encuentro de los adinerados, Dios no sale al encuentro del pobre, Dios sale al encuentro de todo aquel que clama y que busca de corazón su presencia. El Espíritu Santo va a ser derramado en nuestras vidas. Estamos hablando, hay un río que fluye, hay un río que ahoga las penas. Son más fuertes los ríos de Dios y la presencia de Dios en mi vida que cualquier angustia o estado de depresión que quiera venir a por mí. El río y la presencia de Dios inunda, cala fuertemente dentro de mí, de tal forma que yo puedo hacer frente y oposición con la palabra de Dios en mi vida y en mi corazón. El Señor es fuerte en medio nuestro. Pero también el Señor Jesús dijo, he aquí un padre tenía 2 hijos y le dice a uno de sus hijos, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y ese hijo dice, no voy. Pero después, arrepentido, fue. Y tenía otro segundo hijo, al que le dice, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y dice, sí, padre, iré. Y luego no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de Dios? El primero. El que decía que no, que no, que no, el que se rebela contra Dios. No, yo quiero a mi forma. ¿Para qué tanto Dios? Todo el mundo habla de Dios. Hay un único Dios verdadero. Pero dice que arrepentido, venido arrepentimiento a su corazón, dándose cuenta a lo largo de la trayectoria de su vida, dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy apartando mi vida de Dios? ¿Por qué trato de caminar a espaldas de la cruz si el Señor me está diciendo, sígueme, sígueme, sígueme? Y Jesús dijo, he aquí a todos los que estaban escuchándole. Dice, los ladrones y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan el Bautista predicando el camino de justicia, el camino de verdad, el camino de redención, un corazón arrepentido delante de Dios. Y ese sector le creyó a Cristo Jesús y fue salvo. Y verá la vida eterna. Dice, pero vosotros que no estáis creyendo, aún oyendo la palabra verdadera, que sepáis que viene condenación a las vidas y a los corazones. Porque estamos pensando, no, yo no necesito de Dios, pues creo que no me es necesario, creo que hay gente peor. Y el Señor Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón diciendo, ven y sígueme, una vida que se quebranta. Raquel lo estaba diciendo al comenzar la reunión y decía, venimos aquí para hacer la voluntad de Dios, para decir, Señor, aquí está mi vida, en mi mucho saber, en mi poco saber, en mi mucho conocimiento, en mi poco o nada de conocimiento. Pero Dios no me llamó a tener conocimiento o sabiduría humana, Dios me llevó a decir, Señor, aquí estoy. Cuando vinimos a Cristo,
Yo sabía cero, bajo cero, solamente una vida religiosa y una trayectoria de tradición y de cultura humana, pero no el corazón de Dios diciéndome, he aquí yo estoy contigo y estoy llamando, pedid y se os va a dar, buscad porque vas a hallar, llama porque se te va a abrir y medida abundante, rebosante, se derramará sobre tu vida y sobre tu corazón. El Señor Jesús, y necesitamos poner su ejemplo, porque ¿de quién voy a predicar? De Cristo. ¿De quién te tienes que enamorar y darle tu corazón? A Cristo Jesús. Fue hombre, habitó en medio nuestro, pero Él vino a traer salvación. Es por Él que nuestras vidas tienen un despertar espiritual glorioso delante de la presencia de Dios. No hice nada, no pagué dinero. Sencillamente abrí mi corazón y el Señor me dijo, ahí está mi bendición sobre tu vida. Ven conmigo a Marcos. Vamos a leer dos casos de dos personas, un hombre y una mujer. Un hombre religioso porque dice la Escritura que era el principal de la sinagoga. Un líder religioso. Podría ser un pastor, podría ser un sacerdote, si te suena más la Iglesia Católica, un líder religioso que vino a Jesús. Y una mujer sencilla con una enfermedad tremenda que hoy en día se da mucho. Dice Marcos 5, 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Mira, mi corazón es retado. Mi corazón, desde que leí esta palabra, yo estaba orando y llorando en la presencia de Dios, porque reconozco que mi fe no llega. Que mi fe no llega para creer esto, pero está escrito, y si está escrito es porque es real, porque sucedió. Y Jesús dice que le pidamos porque Él nos va a dar, que llamemos porque Él nos va a abrir, que busquemos porque se nos va a dar.
pero yo era retada porque yo digo, Señor, no me da la fe para creer que esto puede suceder. Y este hombre dice, ambos dos, y llegó el principal de la sinagoga y se postró. Lo primero que hizo fue reconocer a Jesús como que Él era el ungido de Dios, que ahí había salvación. Mira, no sé cómo, no sé de qué manera, pero ese hombre está haciendo milagros que nadie ha sido capaz de hacer, que médicos no curan, que ningún adivino puede hacer nada, que ni poniendo las manos ni pagando dinero, solamente hay uno, es Cristo Jesús, quien se mueve con poder. Y mientras iba de camino a la casa de este hombre, había tanta gente que estaba agolpando a Jesús. Por eso aquellos que dicen que Jesús no tenía seguidores, ignorantes. A Jesús le apretaba la multitud porque estaba viendo un mover hace 2000 años que nadie en el mundo podía imaginarse. Y dice que una mujer con hemorragias, y creo que es algo muy común entre muchas mujeres. Yo padecí cierta enfermedad así durante muchos años, y dice que ella pensó, si solo tocare su manto, sé que voy a ser salva. Le apretaba la multitud, yo no sé cómo empujó esta mujer, que tocó el manto del maestro, y Jesús, en medio de miles de personas, se para y comienza a buscar alrededor quién ha sido. Y nuestra mente natural dice, pero Señor, si estamos aquí todos apretados, ¿cómo vas a decir quién me ha tocado? Lo sé porque poder ha salido de mí. Mucha gente se acerca a Dios, pero mucha gente le falta fe para creer que Dios va a obrar con poder. Y aunque mucha gente le estaba apretando, solamente vio en una mujer que había fe para que sanidad viniera a su vida. Y dice que al momento la fuente de su sangre se secó y ella supo que había sido sanada. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y salvación trae sanidad a nuestras vidas. Fe en Jesucristo trae restauración a gran parte de nuestro cuerpo, porque muchas enfermedades son psicosomáticas, muchas enfermedades que se producen en el exterior es porque hay una enfermedad del alma, y cuando Cristo viene trayendo sanidad al corazón, se manifiesta también sanidad en nuestro cuerpo. Y he aquí el Señor viene y dice que se había gastado todo cuanto tenía. A mí esto me parece tan cotidiano, porque tenéis personas a vuestro alrededor que tenga algún tipo de enfermedad y que tú sepas, se ha metido en médicos privados, ha estado en un montón de sitios, está desahuciada, desahuciado y no tiene ya más dinero, se meten en préstamos, hace lo que sea, nadie. Y viene solamente la fe a la vida y al corazón de la persona. Jesús, si tú me sanas, yo voy a ser completamente liberada de este azote, porque la enfermedad es un azote para la vida. Pero necesitamos fe para creer. A todo esto el Señor Jesús termina de esa sanidad, pero están yendo de camino y este hombre, probablemente con siervos y con gente que atendía su casa, le dice, mira, no molestes al maestro, ya está perdido, esta niña ha muerto. Y Jesús le dice, no temas, solamente cree. De nuevo, solamente cree. Fe para creer, entendimiento de parte de Dios para comprender las verdades eternas, porque queremos ver en nuestros ojos naturales lo que solamente se mueve en una vida espiritual. Estábamos cantando, el cielo y la tierra uno son. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también se produzca en la tierra, el cielo en la tierra. Y Jesús le tiene que decir, no temas, solamente cree. Y entran en esa casa, y cuando una persona fallece, yo no sé cuál es tu cultura o tu forma, pero se junta toda la familia. Y en el mundo árabe dice que se juntan y también gente para llorar y lamentar al fallecido. Pero también nosotros, pues vas a un sepelio y la gente está llorando porque está recordando al fallecido. Y cuando Jesús dice, no lloréis, la niña no está muerta, solamente duerme, dice que se burlaban de Jesús. ¿Pero qué estás diciendo?
Y solamente permitió al padre, a la madre, al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a Jacobo que entraran en ese lugar. Toma la mano de la niña y le dice, Talita Kumi, yo te digo, levántate. El poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero estamos en una generación que quiere ver con ojos naturales lo que solamente la fe en Cristo Jesús puede hacer en nuestras vidas. Y necesitamos fe para creer, entendimiento para comprender la palabra de Dios y vivir una vida retadora y transformadora en nuestras vidas. Y necesitamos la audacia y el valor para poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque la oímos, sabemos que es verdad, pero salimos por esas puertas y seguimos llevando la misma vida sin que cambie nada. Y el Señor te llama a que tú le sigas. Este lema está hablando boga mar adentro. Jesús estaba hablando a la multitud y a Pedro, ese Pedro que era muy fuerte en carácter, le dice, Pedro, retira las barcas, quiero hablar a la multitud. Y el mejor audífono que había, el mejor micrófono es las aguas del mar, porque refractan todo el sonido. Así que el Señor Jesús se retira y comienza a hablar a la multitud, dice, enseñándoles. Cuando venimos a Cristo necesitamos ser enseñadas, porque venimos con una costumbre, venimos con una forma de actuar, pero ¿dónde te ha llevado tu costumbre y tu forma de actuar? Te ha llevado a vivir una vida vacía, sin rumbo y sin motivación. Hay gente que sencillamente está esperando a morirse. Hay gente que piensa que ya todo lo ha pasado en la vida y que solamente queda irse con Dios, a ver si Dios me lleva. A ver si Dios, eso decía mi abuela ya con 93, 94 años, porque había perdido a su marido. Y decía, a ver si Dios me lleva. Pero mientras tengas vida, tienes que vivir con motivación y expectativa de lo que Dios puede y quiere seguir haciendo en tu vida y en tu familia. Mientras tengas aliento de vida, eres un vocero de Dios en medio de esta generación. ¿Para qué sirve mi vida? Porque los que están alrededor tuyo necesitan escuchar la voz de Dios. Y no van a encontrarse con Dios a menos que tú les guíes. Y así como Cristo te toma de la mano, tú tienes que tomar de la mano a otros y permitir que se acerquen a Cristo y que tengan fe para creer, entendimiento para comprender la palabra de Dios y audacia y valor para poner su palabra por obra y decir, hasta aquí he vivido de una forma, a partir de ahí mi vida cambia, porque soy la capitana de mi barco y de mi familia. Y con la ayuda y la gracia de Dios, mi vida va a ser en bendición y en victoria. Y te compras un sombrero bien de capitán y te lo pones. Y ni que tu marido te diga, ni que tu padre te diga, ni que tú has tomado una decisión de vida. Y esa decisión es la que tienes que seguir adelante. No vives por tradición, vives por fe. No vives por sentimientos, vives por decisiones en tu vida que van a ser claves para ver la bendición y la gloria de Dios en tu vida. Hay gente a tu alrededor que se va a resistir, pero llegará un momento en que tendrá que doblar sus rodillas delante del Señor y reconocer que como se vive como cristiano, no se vive en el mundo. Como se vive bajo la cobertura de Dios, no se vive bajo la cobertura del diablo. Esa es una realidad, iglesia. Y el Señor te llama, como le dice a Pedro, después de haber enseñado a la multitud, le dice, Pedro, boga mar adentro, dice, y echad las redes. Pedro tenía una embarcación con un montón de marineros que salían a la mar. Y el Señor llama a Pedro, pero es que detrás de Pedro había unos cuantos. Detrás de ti, que te has puesto el sombrero de capitana, está tu familia, hay vecinos, hay amistades, hay gente que está necesitando de Dios y tú tienes que decirle, súbete al barco de Dios, vente a la casa de Dios, súbete al barco y súbete a la gracia y a la presencia de Dios.
Hay gente que quiere un toque de Dios una vez cada 2 meses. Yo quiero un toque de Dios todos los días de mi vida. Yo necesito de Dios cada día de mi vida y su presencia retadora en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en todo lo que me rodea. Y el Señor dice: Pedro, bogad mar adentro y echad vuestras redes. Súbete en esta tarde al barco de la iglesia y de la casa de Dios. Súbete en esa búsqueda de Dios. Y dice que Pedro le dice, claro, su mente natural: Señor, hemos estado toda la noche sin pescar. Si venimos de ahí y tú nos mandas otra vez, pero si ya, sí, pero en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Antes lo hacías en tus propias fuerzas y ahora Cristo te dice en su nombre: echa la red. Pero primero viene ese arrepentimiento, esa llenura de Dios y ese reconocimiento de Dios en tu vida y ese cambio de rumbo. Entonces el Señor te dice: boga mar adentro. Señor, no tuve resultados, pero en tu nombre lo vuelvo a hacer otra vez. Hubo tal cosecha, hubieron tantos peces en esa red, dice que la red se rompía y tuvieron que llamar a otras embarcaciones. Marineros llaman a marineros, almas llaman a almas, vidas llaman a otras vidas. Señor, ¿y para qué está mi vida? Estudié una cosa, trabajo en otra. El Señor te lleva a seguir pescando almas. Sé fuerte. Sé insistente e inoportuna con Dios, porque Dios es ese padre de familia del que se está hablando la parábola y está aparentemente diciendo: no me molestes, pero ese hombre está llamando: por favor dame, por favor dame. He aquí os digo que por su inoportunidad le va a dar todo lo que le pida. Repite conmigo: todo lo que le pida. Otra vez: todo lo que le pida. No es que Dios diga: esto te lo doy, pero esto para el año que viene. Esto ha tocado en estos reyes, pero para los siguientes reyes toca otra cosa. No, todo lo que le pidas. Pero he aquí que necesitamos fe para creer, entendimiento para comprender las verdades eternas y valor y audacia para poner por obra su palabra. No es hoy, no, mañana. No, es hoy y ahora. Lo necesito hoy y ahora. Lo que tú ves no es una joven, bueno, ya no tan joven, no es una mujer decir: ¡uy, qué nervio tiene! No, es la fe del Señor, es una vida que busca, que ve resultados, una vida que Dios bendice, que Dios guarda, y estamos aquí siendo voceros de Dios. No tengo descendencia natural, Dios no me lo ha permitido, pero sé que hay una descendencia espiritual y hay un legado espiritual que se está extendiendo más allá que hijos biológicos. Hay un legado espiritual porque donde tú estás hablando, la palabra de Dios está siendo lanzada. Y hay mayor fruto. Una mujer, ¿cuántos hijos puede tener? Muchos, hasta su edad. Pero la realidad es que hay un fruto espiritual que te va a seguir y detrás de ti viene mucha gente apretando fuerte. ¿En qué? ¿En el pecado o en la bendición de Dios sobre su vida? Porque creo que Dios trae bendición generacional. De la misma forma que pecado engendra más pecado, malo es el padre, peor es el hijo, peor es el nieto, pero también la bendición espiritual, si bueno es el padre, bueno es el hijo y mejor todavía es el nieto. Yo creo en esa bendición generacional. No creo que porque mis padres lo pudieron hacer mal es que yo tengo que seguir haciéndolo mal. No. Viene Cristo a mi vida y yo comienzo un kilómetro cero y con un caminar cero. Amén. Vamos a